Bendiciones a todos mis amados en Cristo y amigos. Bueno, la reflexión de este viernes posiblemente nos tome esta semana y la otra porque es supremamente importante. Se trata de ser el don de propiedad en el interior del hombre. Ser, pero ser cómo. Tú puedes ser según las experiencias de tu vida, o tú puedes usar las experiencias de tu vida para ser hoy diferente. Sí, porque vienen tiempos complicados y difíciles. Estos próximos 5 años, incluido este 2024, van a ser difíciles para el mundo entero, creyentes, judíos, musulmanes, del credo que tú pongas, ¿ya? Porque es necesario que entremos en tinieblas para poder que la gloria de Dios resplandezca. Y en tiempos difíciles la mejor respuesta es escuchar la voz de Dios y obedecerla. Así le dejamos los resultados a Él por nuestra obediencia. Es mejor confiar en Él, obedecer lo que Él dice, y ya sabemos que los resultados en las manos de Dios van a ser siempre mejor, superior que los que podamos lograr nosotros. Y esta es la dispensación del Espíritu Santo. Entonces es muy importante aprender a escuchar. Todo se perdió en el paraíso porque la mujer escuchó lo que no debería haber puesto oídos para escuchar. Toda la Biblia se trata de recuperar el oído del hombre para que su alma vuelva a la perfección. El profeta Isaías en el capítulo 55 empieza diciendo y hace hincapié en intervenir en las cosas que nosotros aprendemos, pero aprender a escuchar atentamente para poder descifrar cuál es la voz de Dios y cuál es la voz de las circunstancias o la voz del hombre. Y dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y cuando se refiere aquí a la palabra pan es el alimento en aquel tiempo, porque no había toda la levadura de hoy en día, era mucho más trigo, de verdad era alimento. Y vuestro salario en lo que no sacia. O sea, estás gastando tu dinero, el esfuerzo de tu trabajo en las cosas que tú crees que te satisfacen, pero sigues estando en necesidad. Porque la necesidad del hombre no es muchas veces la parte económica, ni la vivienda, ni la ropa, ni el trabajo. La mayor necesidad que tiene el hombre es no poder saber para dónde va y no saber cómo empezar a caminar para ese lugar. Entonces dice el profeta, hablando mensaje del Señor, como si Dios nos dijera, escuchadme atentamente y comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Mira esto, dependiendo lo que tú escuches, usted escucha con atención cuando usted puede descifrar, cuando usted puede desarrollar el pensamiento para encontrar en ese conocimiento algo que le nutra, que le haga ser superior, que usted encuentre la diferencia entre lo que el conocimiento te anuncia y lo que no estás haciendo. Eso es escuchar atentamente y comer lo que es bueno. O sea, no todo lo que tú escuchas y yo escucho son cosas buenas. Por ejemplo, una persona que está constantemente escuchando del Señor, de Cristo, del verbo de Dios, de sus mensajes, de las esperanzas que Él da, cuando Él habla de su fidelidad, cuando Él habla de su ayuda, es muy diferente al que está todo el día hablando del avión que se perdió, los 40 carros que se estrellaron en un expressway por la nevada, o el río que se salió y mató miles de personas, o el terremoto. No, cuando tú estás llenando de angustia tu corazón, tú estás escuchando lo que no te hace escalar de nivel.
porque estás angustiando tu corazón. Y ya te he dicho que el Señor le llama corazón a las intenciones del hombre. Profeta hizo como que las intenciones, sí. Cuando tú estás viendo constantemente la necesidad y la aflicción del mundo y eso es de lo que te estás alimentando, ¿cómo tú crees que tú vas a estar? En la misma angustia, pensando que eso te va a llegar mañana. Pero cuando tú estás escuchando la voz de Dios atentamente y estás discerniendo sobre ella, porque lo importante es poder contemplar la vida de la palabra. Toda palabra que salió de la boca de Dios tiene poder para hacer algo. No lo hace porque no escuchamos lo que ella dice que ella hace. Porque el mismo Jesús dijo que lo que él hablaba, las palabras que él hablaba, eran espíritu. Y espíritu que daban vida, que resuelven. ¿Ya? Entonces por eso habla de que comamos lo que es bueno. Y se deleitará vuestra alma en la abundancia. O sea, estar pensando como Cristo piensa, que es lo que toda la Biblia llevó a todo el pueblo de Israel para ese momento y ellos desecharon el momento. Entonces, los que no éramos el pueblo de Dios, los llamados gentiles, comenzaron a escuchar atentamente, pero se quedaron en un nivel. ¿En cuál nivel? En escuchar y repetir. No, si la palabra de Dios tú no la puedes hacer, no va a ser buena para ti. Y no se va a deleitar tu alma en abundancia. Entonces, por eso el Señor sigue diciendo, inclinad vuestro oído y venid a mí. No es solamente escucharle, te está llamando a intimar con Él. ¿Cuándo aprenderemos que no solamente Dios es nuestro Padre y que lo reverenciamos como tal, sino que es un Padre amigo? Él anhela ardientemente estar con nosotros. Dice que nos anhela ardientemente. Y que cuando nosotros entramos a buscarlo, ya Él nos está esperando allí. Ya Él está allí esperándonos. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad. Cuando ese va a ir a Él, es el diálogo de padre-hijo o de padre-hijo amigo. Hablando con Él como con un amigo. Si logramos entrar en ese nivel de aprender a escuchar, de buscar para escuchar su voz, o cuando leemos tratando de que la palabra nos hable. Dice Pablo en Hebreos que la palabra tiene oídos, la palabra nos ve, la palabra nos discierne, la palabra sabe antes de que pensemos lo que queremos pensar. Ella puede dividir lo que es de la carne y lo que es del espíritu, los deseos tuyos y los deseos que Dios tiene para ti. Escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. ¿Por qué? Porque en David encontramos un hombre locamente enamorado por la comunión con el Padre, por escuchar su voz. Ya, en los días martes estoy hablando sobre el Espíritu. Vamos a llegar a cosas muy específicas y muy espesas, pero que son tan fáciles, están en la Biblia. Yo siempre he dicho, cuando la palabra nos invita a que nos llenemos del Espíritu, tiene que haber una forma. Hay que ir a un lugar a llenarse. Y en la palabra está escrito, eso lo vamos a ver los martes. Entonces, si escuchar es tan importante para Dios, y Él mismo dice que nadie alcanza la fe que Jesús creó, probó y mostró que es buena y que funciona, debemos hacer algo que tal vez nunca hemos hecho. Pablo por el Espíritu dice en Romanos 10:17, así que la fe, el creer y confiar en Dios, esa es la fe, viene de el oír. Y luego repite, y el oír. Y ahí cuando habla de oír, la segunda es escuchar. Porque usted puede estar en medio de mucha gente y está oyendo un bullicio, pero usted puede escuchar la voz que usted desea escuchar, la de su hijo que lo tenía ahí cerquita de usted y se le ha embolatado, o la del esposo o la esposa que, ¿a dónde está? Y apenas te habla en medio de 50,000 personas, tú sabes dónde está.
Eso es escuchar. Ese es el acode de adentro, el oído de más adentro, el que discierne con la mente el mensaje que está recibiendo de la palabra de Cristo. Es el que se le revela en su interior el dunamis de Dios, la rema de Dios, lo que tiene vida, el verbo que se hace carne. Sí, no solamente Cristo se hizo carne en Jesús, Cristo se quiere hacer carne en nosotros. Profeta, ¿y eso cómo es? Bueno, eso significa que Él se va a apoderar de lo que se perdió en el paraíso para que tú vuelvas a enseñar la gloria con la que fuiste creado antes de que ese primer hombre cayera. Entonces, si eso es así, tú tienes que entender que tú eres un cuerpo que tienes una tripartitura. Tú eres un espíritu que se le dio un alma para que esa alma se pudiera materializar en toda la materia creada por Dios. Y para que te pudieras mover en ese espacio físico, Dios te hizo un cuerpo. Dios no hizo corazón. El problema es que hay una parte del alma que es la que contiene tu intelecto. Esa parte fue la que cayó en el paraíso con el hombre. ¿Por qué? Porque toda la información viene al ser humano por sus sentidos primero, que son los que activan sus emociones, que son los que lo hacen pensar, imaginar, idear, conceptuar, sentir, amar, odiar. Sí, entonces, si regresamos nuestros sentidos a Cristo, que es el único que lo puede llevar a la gloria, la palabra, el verbo de Dios, y no lo puedes hacer con tu intelecto o con tu razón, porque si no, ya todos en este planeta serían en gloria. Solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Él es el que te muestra, Él es el que te revela, es el que te guía. Es el que coge una palabra y te la explota dentro. ¿Por qué razón? Porque lo que Él desea y lo que Dios se puso en su fin, en su propósito, es que el hombre cayó cuando entregó el oído, cuando dejó de escuchar la sabiduría de Dios para ponerle atención al conocimiento que le daba Don Sata. Entonces comenzó por el oído y luego sus ojos vieron lo que el oído le estaba transportando y le pareció que eso que le estaban ofreciendo era bueno. Entonces, toda la Biblia se trata es el Señor de recuperar el oído del ser humano hasta que lo hace hijo y lo hace hijo para que su oído comience a escuchar su voz. ¿Por qué? Porque a través de los oídos, los ojos van a comenzar a mirar. Tus sentimientos, tus emociones, tus afectos, tus apegos van a comenzar a recrearse, ya no en lo que tú miras afuera. Por eso es que Pablo decía, no caminamos por vista, por lo que miramos. Con los ojos naturales, miramos con los ojos de adentro. Profeta, ojos de adentro, yo nada más tengo aquí. No, adentro es donde hay un ojo que lleva la información que tú miras y la compone, la transforma en pensamientos, en palabras, en ideas. Esos ojos que ven lo que el oído está escuchando es lo que Dios se ha propuesto desde la misma caída hasta este momento que el hombre recupere. Porque si el hombre aprende a escuchar a Dios, comienza a ver las cosas diferentes. Ya no ve con sus ojos las tinieblas que hay afuera, sino que él ve la luz en medio de las tinieblas. Por eso es que Dios le provee, por eso es que Dios lo sana, por eso Dios lo esperanza, lo esfuerza, lo puede ayudar, lo puede sacar adelante, le hace brillar su don, su talento. Porque ahora ese culto racional del que Pablo habla que sacrifiquemos en Romanos 12, 1 y 2,
ahora ya no piensa según el sistema de este mundo, sino que decide obedecer a Dios. Y esa corrupción que había en el alma, que determina la parte caída, que es lo que forma las intenciones, lo que el Señor llamó posteriormente en el capítulo 6 de Génesis corazón, porque Él no creó corazón, sino que Él encerró esa parte que hizo caer el alma, que eran las intenciones de los pensamientos del hombre, que entraron por el oído. Esas intenciones comenzaron a funcionar con pensamientos malos. Entonces a eso Dios le llamó corazón, porque es muy similar al corazón del hombre físico. Si tu corazón se para, si no trabaja bien, tú te enfermas demasiado hasta morir. Entonces, Dios lo que hace en toda la Biblia es tratar de ganar tu corazón, tu culto racional, tu capacidad de pensamiento, de pensar, de razonar, de imaginar como Él lo hace. Y entonces Él te brinda todas las herramientas, están en su palabra. Su palabra tiene el poder para poder cambiarte. Su palabra tiene el poder para llenarte de Él. Eso lo vamos a ver los días martes. Entonces, cuando le niegas al alma seguir los deseos naturales, tu alma comienza a desarrollar su oído. ¿Ya? Pero si tú no lo haces, tu alma comienza a querer alimentarse del noticiero, de la información de la economía, de la política, de que el mundo se va a acabar, de que la necesidad corre y vuela, de que vas a perder el puesto, de que tu casa no va a... O sea, las noticias malas no permiten que tu oído comience a oír la voz de Dios. Por eso es que muriendo morirás si tu oído está prestado a las circunstancias, a las palabras que vuelan en el aire, a la metonimia de este mundo. Mentiras que vuelan en el aire para confundir al ser humano. Y entonces entre ellos caen los hijos de Dios que se ponen a escuchar cosas que no tienen que escuchar en vez de escuchar las cosas que vienen del Espíritu. Por eso a mí me gusta mucho la vida de David y todo lo que tenga que ver con él y con el apóstol Pablo, eso para mí es miel. Y es donde más gasto mi tiempo. ¿Por qué razón? Porque ahí está la vida del Espíritu. Yo he entendido en mis 35 años en el Evangelio, creo que tengo, que solamente la palabra revelada por el Espíritu es la que da vida. Porque ella es la que hace el cambio, ella es la que funciona, ella es la que trabaja, ella es la que enseña que somos hijos de Dios. Dice él en el Proverbio 23, versículo 7, pues como piensas dentro de sí, así eres. O sea, de la manera en que tu mente está pensando por lo que tú escuchas, eso eres tú. Pues él te dice, lo que tú quieres oír, eso es de lo que tú te estás alimentando y eso es lo que tú eres cuando tú actúas. Por eso no eres diferente a la gente a la gente de este mundo. No sobresales como mi hijo, porque tu oído está más puesto para escuchar las cosas malas de este mundo que para escuchar las cosas buenas que yo puedo hacer en este mundo que se llama mi reino. Porque siempre lo que el hombre piense, eso es lo que él va a hacer. Porque se forma dentro de él murallas de contención por el alimento con que se nutre constantemente. Pero también David dice en el Proverbio 19, y este me encanta, el versículo 20 y 21, también lo habla en el 12, pero este es el que me encanta más. Dice, cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. ¡Wow! Esto es tremendo. Todo el mundo lo ha leído y todo el mundo lo entiende, pero escúchame hoy en esta forma. Cada uno comerá. O sea, primero tienes que comer. Y el original dice hasta el cansancio. No es que te llenes, tienes que seguir comiendo.
Hasta que diga, no, por hoy voy a parar, no voy a leer más, porque he leído y he reflexionado y esto es lo que tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque Él dice, cuando tú hables, tú vas a recibir lo que tus labios hablen. Pero si tú estás alimentándote del sistema de este mundo y poniéndote en acuerdo o en desacuerdo, juzgando, criticando de lo que pasa en el mundo, y te estás alejando de mí, porque estás haciendo eso. Pero si tú te alimentas de mí hasta que te canses, tus labios cuando hablen, vas a hablar cosas que los demás ni siquiera creen o confían que les pueda pasar. Pero a ti te va a pasar todo lo bueno. Porque las palabras que tú hablas son palabras que llevan vida, porque yo las construí y las envié para que hicieran eso. Entonces, dependiendo lo que tus labios hablen, eso es lo que tú vas a hacer. Y dice, la vida y la muerte dependen del poder de la lengua. La vida y la muerte. O sea, cuando habla del poder, está hablando de el dunamis que llevan las palabras cuando tú las hablas. Es tanto lo que las crees y tanto lo que confías que ellas pueden hacer, que cuando tú hablas, hablas con la seguridad, la certeza de que Dios está de acuerdo con lo que tú estás hablando para que suceda. Entonces hay poder en las palabras que tú dices, pero así como hay para vida, lo hay para muerte. El que está hablando de que todo es difícil, y vienen tiempos difíciles, pero no nos podemos detener a pensar en lo difícil. Tenemos que pensar que en lo difícil Dios nos va a sacar. Hay 5 años que vienen terribles, pero nosotros confiamos en el Señor, confiamos en el Verbo de Dios, en ese Cristo que vino para morar, si es que nosotros lo dejamos entrar. ¿Y cómo lo dejamos entrar? Leyendo la palabra, meditando en ella, reflexionando en ella. Cuando hacemos esas 3 cosas, la voz de Dios comienza a hablarte. Comienza a decirte lo que tienes que quitar y te coloca en tu corazón en lo que te tienes que afianzar. Entonces, cuando tus labios hablen, va a hablar creando en medio de la necesidad, porque hay poder. No es tuyo, pero las palabras que están en ti es Cristo morando en ti, fluyendo con creencia y con confianza. Entonces, por esa razón, cuando tú hables, vas a hablar con poder. Por eso dice, la vida y la muerte dependen del poder de la lengua. O tú puedes hablar para estar cada día peor, o tú puedes hablar para estar cada día mejor. Pero es lo que tu boca confiese con poder. Tú puedes pensar que te va a ir mal. Y sí, me va a ir mal. Y el trabajo lo voy a perder. Y la casa, debo mucho de la casa. Y ahora dice que la economía se va a poner mala. Bueno, todo lo que tú temas que te va a pasar, eso es lo que tu boca va a hablar. Y tu boca tiene poder para que se cree en tu vida toda esa crisis. Todos esos procesos que estás pensando te van a pasar. Pero si tu boca está hablando que no importa la circunstancia de este mundo, tú estarás hablando lo que Dios dice que Él es. Tú estarás diciendo lo que Dios dice que se va a hacer. Porque tus palabras tienen poder creativo, no porque tú las digas, sino porque el Cristo que mora en ti tiene el poder para crear vida. Por eso dice, y los que aman lo que hablan. Ay, esto de Luriel a mí me encanta. Y los que aman lo que hablan comerán de su fruto. Si tú amas la tragedia, la desgracia, y en eso es que tú te desgastas, eso es lo que te vas a pasar. Eso es lo que te vas a venir. El comer de su fruto. O sea, las semillas son las palabras que te metes. Sí, de las necesidades de todo el mundo. O de la voluntad de Dios para vida, o de la vida para muerte. Y entonces esa semilla da un fruto: miedo, temor, desconfianza, terror, amargura, tristeza, aflicción, y no te ha llegado.
pero tú la estás creando y comienzas a hablar permanentemente con amigos, con familiares. El fruto que tú vas a recibir es lo que tú estás hablando. Pero si en medio de todas estas cosas tú dejas por fuera todos esos dichos y consecuencias de maldad para tu vida, de muerte, y comienzas a hablar vida, Señor, yo no sé si la economía se ponga mal, pero tú para mí tendrás favor, Señor. Yo no sé cómo lo vas a hacer, yo lo único que sé es que las puertas en mi camino estarán abiertas. Yo no sé, Señor, el caballo negro dice que este es el tiempo en que él está pesando con una balanza y que hay algunos que trabajarán el día entero y comerán migajas, pero que hay otro grupo que tú le dijiste al hombre del caballo negro, no los toques, ni los asustes ni los aterres, porque para ellos he guardado el vino y el aceite, la prosperidad y la alegría. La prosperidad y la alegría. ¿Quiénes? Los que tienen una boca poderosa para hablar lo que Cristo dice. Y cuando tú comienzas a estar hablando lo que Cristo dice, tú mismo empiezas a cambiar. Tú mismo te llenas de Él. Entonces ya tus palabras automáticamente cuando salgan están creando vida. Hay una reflexión que hace mucho tiempo la vengo hablando. Aquí es donde siempre les he dicho, parafraseando lo siguiente. Cuida lo que piensas, porque lo que tú piensas se va a convertir en palabras. Y cuida tus palabras, porque ellas marcarán tu destino, para bendición o para maldición, para muerte o para vida. Las palabras pueden destruir lo que duraste años construyendo, pero si este es tu caso hoy, vuelve a construir, pero de la manera correcta. Maneja tu mente y oblígala a pensar solo lo que Cristo dice. El Espíritu Santo dice que encarcelemos o pongamos prisionero en mazmorras encadenados todo pensamiento contrario a la sabiduría de Cristo, de Dios, lo que significa que si no has aprendido a reprender, comienza a reprender en el nombre de Jesús todo pensamiento que te aceche o que te quiera tentar o te quiera quitar el ánimo o te quiera quitar la fe, la esperanza. Solo acepta las cosas de Dios, que son esperanza, fortaleza, bendición, la fidelidad de Él que nunca falla, su misericordia, su perdón, su protección, la suplición, la provisión constante, la sanidad permanente y abundante. Pero sobre todo, los que digan que el Espíritu Santo te anhela y desea ser tu amigo. Esa es una de las mejores. Estar permanentemente anhelándole y reclamándole al Señor, al Padre, a Jesús, al mismo Espíritu, que si Él me anhela tanto que yo estoy listo para que venga a dirigirme, a gobernar mi corazón, mi culto racional, mis pensamientos, mis ideas, mis conceptos. Porque todo lo que se refiere a la amistad con el Espíritu Santo será permanente, será firme y te sacará adelante en los tiempos difíciles que el mundo está por venir. Porque esa es la manifestación que se requiere. Y eso vamos a hablar los martes, de la llenura a plenitud del Espíritu y cómo lograrlo. Quiero repetirte el principio solamente. Cuida lo que piensas, porque eso se convertirá en palabras. Y cuida tus palabras, porque ellas marcarán tu destino para bendición o maldición, muerte o vida. Las palabras pueden destruir lo que duraste años construyendo. Pero si este es tu caso, vuelve a construir, pero de la manera correcta. Obliga todo pensamiento negativo, encarcélalo ya a los prisioneros, como dice Pablo en 2 Corintios 10, del 4 al 6. Mis hermanos, esto continúa el próximo viernes. Felicidades para este fin de semana. Reflexiona, medita y haz las cosas correctamente. Si estás destruido, vuelve a construir, pero esta vez Él te va a ayudar. Y si Él te ayuda y toma control de tu voluntad y de tu intelecto,
Lo que te has demorado años perdiendo, lo vas a recuperar en poco tiempo. Y si estás en este momento bien y no has caído, fortalécete para que el tiempo difícil enseñe las banderas de victoria de Dios en tu vida. En el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, amén y amén. Lo veo el martes.